Ok. Bueno, mi gente bella, cuando estamos viendo el Evangelio de Lucas, también estamos viendo los hechos de los apóstoles, porque son obra del mismo autor. Pero realmente esa ha sido una pregunta que desde el siglo XIX se han hecho muchos autores. ¿Son en verdad obra de un mismo autor? De alguna manera se trataba de esclarecer si esto era así. Entonces, ya había sido afirmado desde 1679 por un señor llamado Laifu y hoy se admite sin género de duda. ¿Por qué razón? Porque tienen el mismo estilo, el mismo lenguaje, la misma teología, los mismos destinatarios, pero sobre todo la misma problemática. Entonces, es una unidad, si se quiere, la más grande del Nuevo Testamento, con casi 40.000 palabras, representando, si se quiere, un monumento literario muy ambicioso en el que ambas introducciones, en cierto modo, plantean lo mismo. Es también, tendríamos que decirlo, el mejor griego del Nuevo Testamento, muy fino, y una historia de la salvación que de alguna manera el autor ha dividido en dos tiempos. El tiempo de Jesús, que estaría representado en los evangelios, y el tiempo de la iglesia, que estaría representado por los hechos. Y es posible que la composición original fuera una sola obra. En este caso, terminaría en Lucas 24:49 y comenzaría en 1:6. Y vamos a tratar de demostrar si esto es así. Alguna de ustedes que tenga la Biblia, me gustaría que se ubicaran en el versículo del capítulo 24, número 49, y con la misma, ¿verdad? Se dirigieran a los hechos de los apóstoles y directamente pasan a 1:6. ¿Quién de ustedes tiene el texto? Si no lo tienen, me dicen y yo con mucho gusto lo leo por aquí. Yo lo tengo, profe. Adelante entonces. A ver, el 24, 49. Y de ahí salta a 1:6 de Hechos. ok. A ver, segundito. Ajá, estoy Ajá. llegando al 8. A ver, ok, Lucas 49. Miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos de poder desde lo alto. Correcto. Y siguen Los sacó hasta, ajá, perdón, en 1:6 de Hechos. ellos en cambio, habiéndose reunido, le preguntaron, Señor, ¿es en este momento cuando le vas a restablecer el reino a Israel? Correcto. Él les contestó, Ajá. sí. Fíjense que prácticamente si nosotros omitimos los últimos versículos del capítulo 24, que son del 50 en adelante y que corresponden a la ascensión, Ujú. y omitimos los 5 primeros versículos de los Hechos de los Apóstoles, tendríamos como una obra enlazada directamente, como que si se tratara de la misma obra. Por eso, muchos afirman precisamente que tanto el final de Lucas como el comienzo de los Hechos fueron un pequeño agregado para separar ambas obras, ¿verdad? Lo cierto es que la obra comienza en el Templo de Jerusalén, ¿verdad? Y termina en Roma, con la predicación del reino de Dios iniciada por Pablo. Y cuando leemos de esta forma el texto, nos damos cuenta que es muy probable que tengan razón, ciertamente, quienes afirman que se trataba de una sola obra que fue separada. Por eso hablamos de unidad de ambas obras. Ahora, ¿qué podemos nosotros decir acerca del texto? Bueno, ya habíamos comentado que era el mejor griego del Nuevo Testamento y ha llegado a nosotros el texto del Evangelio en dos tipos de texto. Uno alejandrino, por la comunidad de Alejandría, y otro occidental o antioqueño, por la comunidad de Antioquía.
¿verdad? Entonces, en cuanto al Evangelio, la tradición alejandrina está presente en varios papiros importantísimos, así como en manuscritos como el Sinaítico y el Vaticano, que son de mucho respeto porque obedecen al siglo II-III, tienen bastante antigüedad. Valga la misma observación para el texto de los Hechos, que también está representado por papiros importantísimos y también está presente en el Sinaítico, en el Vaticano y en el Alejandrino. Podríamos decir, ¿verdad?, que hay diversas variantes de los Hechos, algunos es como el cantabrigense, que tiene un 10% más largo, con unas 400 adiciones adicionales y con algunos detalles pintorescos que no están presentes en los textos originales. Ahora, si vamos a hablar de la estructura de ambos textos o de ambas obras, que son eminentemente narrativos, pero sin llegar a una historiografía, son como dos etapas de una misma historia, en que la segunda parte trata como de resumir la primera para fundamentar su continuidad, que sería la actuación de Jesús en continuidad por la comunidad. Entonces, el Evangelio, brevemente, estaría distribuido en un prólogo, la infancia de Jesús, la misión, que sería sobre todo comenzando en Galilea, camino a Jerusalén, estadía en Jerusalén, donde se va a dar la Pascua, la muerte y la resurrección. En tanto que los hechos también comienzan en Jerusalén, donde termina la vida terrena de Jesús, y de allí en adelante la iglesia para todo el mundo. Entonces, el contenido, por ser un evangelio sinóptico, es muy semejante al de Marcos y al de Mateo, y tiene una presentación bastante parecida. Ahora, un detalle importantísimo del Evangelio de Lucas es su prólogo. Y ahí vamos a leer los 5 primeros versículos de este Evangelio, porque allí sí se hace un resumen de todo lo que es la tradición apostólica. Si alguno lo tiene en sus manos, le agradezco que por favor lo lea. Bueno, si quiere, puedo ir yo otra vez. Ajá, el El prólogo prólogo. del Evangelio. Ajá. Prólogo. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Ajá. Fíjense que les decía que es modelo de tradición apostólica, porque fíjense, ¿de quién están hablando? En forma implícita están hablando de Jesús. ¿A partir de quién? De los testigos oculares y servidores de la palabra, todos aquellos que fueron protagonistas de la tradición oral, aquellos que pudieron decir, yo estuve con Jesús, yo lo conocí, yo estuve presente en la última cena, yo estuve con él cuando hizo un milagro, cuando relató una parábola, ¿verdad? Y dice que muchos han escrito. Con esto está haciendo referencia a las distintas tradiciones escritas, incluso las que no entraron a formar parte de la Biblia, porque hubo muchísimas, además de las que para nosotros son canónicas, ¿verdad? Entonces, de paso dice, yo, Lucas, ¿verdad? Entonces habla que de alguna manera él ha investigado exhaustivamente y después de haberlo hecho, él le presenta al ilustre Teófilo, ¿verdad?, el resultado de sus investigaciones. De paso, es el único evangelio que está dirigido concretamente a un destinatario, en este caso Teófilo. Teófilo es un nombre griego bastante común, probablemente bastante utilizado en el siglo I, pero simbólicamente, a partir de lo que significa, si tomamos en cuenta que Teo es Dios y que Filo es amigo, podría también concretamente estar dirigido a cada uno de nosotros, los teófilos y teófilas de todos los tiempos, que
escuchamos la palabra del Señor y tratamos de ponerla en práctica. Y en ese sentido sería una lectura simbólica muy bonita, ¿no? A partir de ahí. Entonces, de algún modo, en el pensamiento de Lucas, se repite como una constante, ¿no? Porque partiendo de la historia de Israel, él la vincula con el Nuevo Testamento, no como Mateo, que lo hace abiertamente, tratando de fundamentar que la presencia de Jesús desde el Antiguo Testamento ya se veía venir. Sin embargo, Lucas, a su vez, trata en cierto modo, tomar en cuenta que la historia evangélica es una continuidad de la historia de Israel. Y por otra parte, comparado con Marcos, hay una coincidencia sustancial de contenido y una secuencia de hechos que van, así como nosotros podemos decir que Marcos del 1 al 16 lleva una secuencia, en el caso de Lucas, del capítulo 3 al 24, también vamos a observar la misma secuencia. Recordemos que cuando hablábamos de Mateo, decíamos que por cuestiones catequéticas y pedagógicas, Mateo se saltaba este orden digamos, a su criterio personal para tratar de afirmar o afincar ciertos elementos que para el evangelista Mateo eran importantísimos. Entonces, el esquema Marcos-Lucas, pasando por Mateo, es semejante, pero añade incluso dos elementos: la oración en Getsemaní, y el relato de la infancia, que tiene un contenido diferente al que nos presentó Mateo. Recordemos que vamos a dedicar una oportunidad de nuestras reuniones para disertar precisamente sobre los evangelios de la infancia. Entonces, podríamos decir, ¿verdad?, que el contenido del evangelio comienza con este pequeño prólogo que acabamos de leer. Después hay una segunda parte que tiene que ver con la expansión misionera. Y bueno, finalmente, al igual que los otros sinópticos, un recorrido que es semejante, la predicación en Galilea, ¿verdad? Y en cuanto a la lengua y el estilo, siendo el griego más elegante, utiliza un vocabulario muy abundante y cuidado. En el Evangelio, él emplea más de 2.000 palabras, 2.055 con exactitud. Y en los Hechos, 2.036 palabras, teniendo en común 1.014 palabras. Y su característica, desde el punto de vista literario, es que utiliza muchos verbos compuestos. Comparando con Marcos, que es bastante simple, él trata por encima de todo evitar hablar de una manera vulgar, y no utiliza muchas palabras extranjeras, aun cuando emplea alguno que otro latinismo y alguno que otro semitismo. Por ende, la gramática de Lucas es la más rica del Nuevo Testamento, porque al utilizar todos los tiempos verbales, imagínense, sustituye presente histórico por aoristo, y entonces esto da una riqueza de contenido extraordinaria. Entonces, en cuanto a su estilo, él escribe como un historiador, ¿verdad? Pero más que historiador, como pastor. Para Lucas, la lengua está al servicio de la fe, lo que explica que utiliza todos los recursos estilísticos de la época, como las escenas tipo prólogo, cartas, oraciones, metáforas, sumarios, incluso hasta rasgos psicológicos de los personajes, que evocan, por ejemplo, la presencia divina, como el episodio de la transfiguración o el rostro de Esteban al momento que va a ser apedreado. E incluso la oración en el huerto, porque la oración en el huerto en Lucas es un relato tan vivo, pero tan vivo, donde se muestra que Jesús vive como un contraste interno entre captar y aceptar la voluntad del Padre, lo que incluso le hace sudar gotas de sangre. Eso no lo vamos a ver ni en el Evangelio de Marcos y en el de Mateo tampoco. Otra característica de Lucas es que evita duplicaciones y en general
los relatos forman parte de una historia en el que al parecer los hechos quedaron como entrelazados, ¿no? Formando así como parte de un proceso histórico que de alguna manera lo enlaza en la historia de la salvación. Entonces, partiendo del hecho, ¿verdad? De que estamos ante una obra que es una unidad, ¿verdad? Podemos entonces decir que tenemos dos prólogos, ¿verdad? Una infancia de Jesús en la que usa muchos elementos que son aramaísmos, la misión de Jesús tanto en Galilea como en Jerusalén y posteriormente la iglesia, ¿verdad? Y podríamos decir que en resumen, él habla de una historia en tres etapas: la historia de Israel, la historia de Jesús y la historia de la iglesia. Desde el punto de vista de la geografía, podríamos decir que su evangelio, al igual que el resto de los sinópticos, comienza en Galilea. Sigue el camino de Jerusalén o hacia Jerusalén, donde se consuma, ¿verdad? Y termina. En cambio que los hechos comienzan en Jerusalén y terminan en Roma. ¿Quiénes son los protagonistas de este evangelio? En el evangelio de Juan, de Lucas, al principio, Juan es el primero que aparece, luego Jesús y los discípulos. En Hechos, Pedro y Pablo son los principales protagonistas de los hechos. Entonces, y hay en ambas obras como elementos teológicos estructurantes de los relatos. Por ejemplo, la palabra camino, la palabra apostolado, profetismo, Padre, Espíritu, Jesús, Reino, que de alguna manera se repiten constantemente haciendo del Evangelio un hilo conductor que de alguna u otra forma va dando coherencia pues al relato. Como tienen ustedes en pantalla, se podrán fijar de que el Evangelio está dividido en una primera parte, ¿verdad? En lo que es el prólogo, que también viene a ser un prólogo teológico, porque allí se incluyen los relatos de la infancia en forma bastante descriptiva y narrativa. Posteriormente le sigue un prólogo teológico, ¿verdad? Y vamos a encontrar una doble presentación introductoria, porque primero se habla de la actividad de Juan, cómo fue la encarnación del Hijo de Dios, pero previamente cómo fue el nacimiento de Juan el Bautista, cómo fue la unción de Jesús. Posteriormente la actividad en Galilea, que evidentemente tiene una finalidad querigmática por encima de todo, al igual que Marcos, porque va señalando algunas características de Jesús. Jesús es el profeta que camina por Galilea, el profeta que es rechazado en su tierra, a pesar de que lo siguen. Un Jesús que llama a los discípulos, ¿verdad? Después es presentado como Salvador a través de los signos, a través de las parábolas es presentado como profeta, y de alguna manera la actividad de Galilea para Lucas se concluye presentando a Jesús como el Salvador y el más grande de los profetas de Israel. Esta sería un poco la primera parte. Posteriormente, la segunda parte se va a lo largo del camino a Jerusalén, un camino que también es un camino misionero por parte de los discípulos, es un camino de oración, porque hay oposiciones y por el tanto se requiere testimonio, se requiere vigilancia y sobre todo se requiere conversión. También Lucas asume que es un camino estrecho que tiene que ser recibido no solamente con humildad, sino también con servicio. También es un camino de renuncia a los propios bienes, porque es una enseñanza a tratar de compartir y perdonar en un mundo donde imperan la soberbia y la violencia. Fíjense que no parece que hubiéramos mejorado con respecto a esto, porque seguimos en un mundo lleno de violencia y de soberbia. Y para Lucas también es importante la actitud de agradecimiento,
de gratitud constante a partir de la obediencia a la voluntad del Padre y al trabajo por el reino. Y la tercera parte del Evangelio, ¿verdad?, es la actividad de Jesús en Jerusalén, que como sabemos, es presentada su llegada, el día de los ácimos, siguiendo la tradición de Primera de Corintios, por supuesto la pasión y la muerte y la resurrección de Jesús. Esto en cuanto a la organización del Evangelio. Pero en los Hechos de los Apóstoles nosotros vamos a encontrar algo bastante parecido. Déjenme pasar. Ajá. También vamos a tener una primera y una segunda parte. La primera, ya leímos el prólogo, ¿verdad?, que forma parte de ambas obras. Resume, en cierto modo, todo lo que Jesús hizo y dijo, y empieza como a vislumbrar todo lo que es el testimonio de la iglesia de Jerusalén y la apertura al mundo, pero sobre todo desde Pentecostés. De allí en adelante nos va señalando cómo a partir de Pentecostés, ya fuera de Jerusalén, se va proyectando la misión de conocer y proclamar ese querigma a todo el mundo conocido. Vamos a tener entonces a dos personajes fundantes, sobre todo a partir del capítulo 13, un Pablo y un Bernabé, en los viajes misioneros de Pablo, especialmente el segundo, porque llevó a Macedonia, a Grecia, a Turquía. También se habla un poco de lo que fue la predicación de Pablo en Éfeso, el tiempo que estuvo en Jerusalén, y cómo finalmente es apresado y conducido a Roma. Recordemos que Pablo, como ciudadano romano, no podía tener la muerte que usualmente se destinaba a los judíos, que era por crucifixión, sino que un ciudadano romano no podía jamás ser muerto en esas condiciones. Entonces, en el capítulo 28 de los Hechos, vamos a ver cómo sencillamente la predicación de Pablo lo conduce a Roma, donde es detenido, pero allí acaba la obra. Entonces, dicho esto, es importante que entonces nos involucremos con todo lo que tiene que ver con la obra, la doble obra, por decirlo así, entre estos dos grandes textos que de alguna manera nos van mostrando un camino diferente. Tendríamos que decir que las claves de interpretación de este evangelio, así como hablábamos del secreto mesiánico en Marcos, hablábamos de la relectura del Antiguo Testamento en el Nuevo, la visión de un Jesús como nuevo Moisés. Entonces aquí, lejos de ello, vamos a tener una historia que enlaza la historia de Israel como una primera parte, el Evangelio como una segunda parte, y evidentemente se trata de una tercera parte en la que va a ser la expansión de esa iglesia naciente alrededor del mundo conocido. En el caso de Lucas, específicamente vamos a hablar como clave de interpretación de una geografía teológica, donde el camino es importantísimo para Lucas. Para Lucas vamos a encontrar como a lo largo del Evangelio, tanto en Galilea como camino a Jerusalén, cada vez que Jesús tiene algún encuentro con algún personaje o hace un milagro a partir de personas que están a la vera del camino, siempre la visión de Lucas es que todo aquel que es tocado por Jesús es reinsertado en el camino y que tiene la oportunidad de caminar rectamente hacia el trabajo del reino. Esto es algo muy hermoso en este evangelio. Por otro lado, una clave de interpretación sería también la presencia del Espíritu, que desde el comienzo, desde el propio momento de la encarnación, está válido pues, en este evangelio, y hasta el final, porque vamos a encontrar la presencia del Espíritu hasta el final de los Hechos de los Apóstoles, porque esa expansión de la iglesia misionera luego de Pentecostés se da precisamente gracias al Espíritu, la parresía
que de alguna manera empuja a todos estos personajes que fueron capaces de proclamar el querigma de Jesús muerto y resucitado. Una característica también del Evangelio de Lucas es la presencia de mujeres protagonistas, mujeres que tienen un papel importante en los evangelios y de alguna manera Lucas se encarga de soslayar y se encarga de destacar por encima de todo. No duden en interrumpirme si quieren hacer cualquier comentario, ¿verdad? El manuscrito más antiguo de este evangelio son los papiros Bodmer, que tienen el relato de los discípulos de Maús, aun cuando no está completo. ¿Qué tendríamos que decir como género literario? Bueno, en primer lugar, que esta obra constituye un relato ordenado y seguido de los hechos referentes a Jesús y a la primera generación cristiana, destinado, si se quiere, a confirmar la fe de los primeros creyentes. Ya habíamos visto en Lucas 1:1, leímos su prólogo, que ese es un texto eminentemente narrativo de tradiciones que llegaron hasta él y que en forma organizada recogió. Por eso podemos decir que como género literario es histórico por una parte, pero histórico teológico por el otro. En cuanto a lo histórico, Lucas tiene gran cantidad de citas temporales y espaciales donde intenta como descubrir la causa y el efecto de los acontecimientos. Por ejemplo, el mutismo de Zacarías, cuando no cree en la palabra del ángel, o la aparición de los ángeles mensajeros, ¿verdad? Utiliza también una serie de sumarios y resúmenes con finalidad catequética, así como menciona, diríamos que anuncios y realizaciones de profecía que tanto en Lucas como en los Hechos son como muy elaborados, en tanto que podríamos decir que Marcos y Mateo no se ocupan de eso, pero tampoco es una crónica, es una historia teológica, porque recordemos que aún cuando en todos estos textos vamos a sacar elementos eminentemente históricos, esa no es la finalidad del autor. La finalidad del autor es teológica. Entonces, y como decimos que es una historia teológica, ¿qué es lo que hace Lucas con su escrito? Hace entrar en el proyecto de Dios o el proyecto teológico, mejor dicho, un personaje importante, el más importante de todos, Dios, desencadenando una estructura histórica que se realiza en el presente con la presencia del Espíritu Santo que hará que María sea madre, que la anciana Isabel pueda concebir un hijo. Otro personaje es Jesús con sus luchas, sus desencantos, sus preocupaciones, su agonía, que en el caso de Lucas es tan vivida. También hace presente elementos maravillosos donde se puede demostrar la presencia de Dios con situaciones que escapan al control humano, ¿no? Y lo trascienden. También podemos afirmar que en el caso de Lucas Hecho hay un lector, ay, santísimo, esperen, que tengo que ponerla, se me está acabando la batería, y yo, ya, resuelto. Entonces, es un lector implícito, ¿no? Que seríamos nosotros en el fondo. ¿Por qué? Porque la comunidad de Lucas, como vamos a ver ahorita, es una comunidad compleja, una comunidad que busca la riqueza, por eso se habla mucho de pobreza. También debe enfrentar el tema del perdón, porque es una comunidad que le cuesta perdonar. Al final el lector, es como que si al final de la vida de Jesús parece que no se ha entendido nada, que hay que volver los pasos sobre la vida de Jesús y de alguna manera retomar la historia de la salvación. En Marcos, esto era la vuelta a Galilea. En Lucas está representado por los discípulos de Maús, que tienen que recorrer el camino entero de la historia de la salvación para poder comprender
que realmente Jesús está vivo dentro de la comunidad. Entonces, por eso es que todos los elementos son presentados como historia de salvación, en que la historia humana, aun cuando se da en el pasado, sigue siendo actuante en el presente y camina hacia su plena realización en el futuro. Entonces, el que lee tiene que insertarse en esta historia, asumiendo su responsabilidad en la generación que le toca vivir. Entonces, es de alguna manera que podemos nosotros afirmar que Lucas propone, si se quiere, una monografía histórica, ¿verdad? Que es más verosímil, si se quiere, que una biografía o una novela, más bien. Entonces, vamos entonces a seguir en esto, porque es importante destacar, sobre todo para comprender todo lo que Lucas trata de expresarnos, el contexto histórico donde surge este relato precisamente. Ahora, ¿quiénes constituyen la comunidad de Lucas? Fue un grupo muy heterogéneo. Pescadores, hombres sin instrucción ni mucha cultura, publicanos, mujeres ricas que los seguían con sus bienes, hasta celotes, como vemos en Lucas 6:15. Después de la resurrección y al comienzo de la predicación de los discípulos, entonces se adhieren a la fe otro tipo de personajes y de toda condición social. Sacerdotes, muchos hombres cultos e instruidos, como Pablo, podría ser, personas pudientes, algunas con puestos públicos, como vemos en los Hechos 10, judíos y griegos sin distinción, comerciantes, pero sobre todo las masas del pueblo, compuestas de pobres, enfermos, desposeídos, los que no valían nada para nadie. Me parece que alguien quería decir algo. Adelante. Nadie. Lo siento, creo que era mi micrófono que estaba abierto. Ah, bueno, pero aprovecha si quieres decir algo, es el momento. No, fue que estaba abierto. Ah, Está ok, diciendo mi mamá, disculpa. perfecto, perfecto. Entonces, fíjense que cuando Pablo llega a Corinto, y eso lo vemos en los Hechos 18, era 1:11, se quedó allí 1 año y medio dedicado a la palabra. Predicó primero en la sinagoga, porque Pablo siempre buscó primero convertir a los judíos, hacerles ver que el Mesías que tanto tiempo habían esperado había llegado por fin. Pero sobre todo, fíjense que su predicación fue hacia los cargueros del puerto. Más tarde, al escribir la carta, fíjense que acota lo siguiente: Miren quién han sido llamados. No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Eso lo encontramos en 1 Corintios 1, versículos del 26 al 31, cuando hace acotación precisamente de estas personas. Entonces, eso habla, y es una característica de Lucas, del universalismo que está presente desde el mismo inicio de la comunidad y que rompe en cierta manera a la inclinación a gueto, que fue, digamos, una tentación para los primeros seguidores de Jesús. Pero hay otra cosa que podemos nosotros destacar a partir de la presentación de Lucas. ¿Cómo es posible que una comunidad de pobres, de gente sencilla, fueron capaces de transformar su ambiente y su mundo? ¿Cómo es posible que nosotros hoy, siendo el mundo occidental mayoritariamente cristiano todavía, no hayamos sido capaces de transformar este mundo para bien? Entonces, cuando una pequeña minoría tan variada fue capaz de transformar el siglo primero. Entonces, a veces nos quejamos muchísimo de nuestra situación de miseria, de injusticia, de que los pobres no pueden escuchar el Evangelio, pero aquí tenemos un testimonio histórico. Son ellos precisamente los más abiertos al Evangelio y a Cristo, precisamente por ser gente sencilla. Entonces, otra cosa, ya le hemos comentado varias veces,
los primeros discípulos no tenían conciencia de estar ante una nueva religión, sino que para ellos, habiendo sido judíos toda su vida y continuaban siéndolo en cierto modo, ellos era conscientes que el Mesías esperado había por fin llegado hasta ellos, porque en cierto modo su visión de fe no era una negación del judaísmo, sino en la convicción de que la era mesiánica había llegado. Entonces, Pablo lo expresa a los judíos de Roma al final de su carrera. Fíjense que dice, por la esperanza de Israel, estoy sujeto a estas cadenas. Eso lo vamos a encontrar en Hechos 28, al final de su carrera. Es decir, la razón por la que Pablo y los demás discípulos, ¿verdad?, son perseguidos, no es porque se opongan al judaísmo, sino porque creen que Jesús es el Mesías esperado y que en él se han cumplido todas las promesas que se esperaban. Por esta razón, al principio, debemos recordar que los primeros cristianos seguían guardando el sábado, asistiendo al culto del templo, circuncidándose, pero además, el primer día de la semana, el día de la resurrección, se reunían en casas para celebrar la cena del Señor y conmemorar la resurrección. Entonces, en estos encuentros no se centraban sobre la pasión de Jesús, sino sobre la resurrección y sobre el hecho de que con ello había comenzado una nueva era, ¿verdad? Entonces, fue mucho más tarde que el culto comenzó a centrarse sobre la crucifixión más que sobre la resurrección. Entonces, en aquella comunidad primitiva se celebraba la fracción del pan con sencillez y con mucho corazón, como aparece presente en los Hechos de los Apóstoles, a partir del capítulo 2. También había momentos de recogimiento. Estos también, fíjense que se ayunaba 2 días a la semana. Era costumbre entre los judíos más devotos ayunar 2 días a la semana. Y los primeros discípulos también seguían la misma costumbre. Pero mientras los judíos ayunaban lunes y jueves, los discípulos ayunaban miércoles y viernes, probablemente en memoria tanto de la traición de Judas como la crucifixión de Jesús. Entonces, en aquella iglesia primitiva, los dirigentes eran los 12, aunque todo parece indicar que Pedro y Pablo eran los principales, según la visión lucana. Al menos sobre ello se entra la atención de los hechos en la primera parte. A partir del capítulo 13, la atención va a ser hacia Pablo. Entonces, Pedro y Juan son los pilares de la comunidad. Sin embargo, también gozaba de cierto prestigio Santiago, así llamado el hermano del Señor, que había sido dirigente o que fue dirigente hasta su muerte de la comunidad de Jerusalén, que era el tercer pilar. Entonces, yendo un poco a este contexto histórico que estamos comentando, debemos recordar que Calígula, como emperador, le había dado el título de rey a Herodes Agripa, que era nieto de Herodes el Grande. En Hechos 12, ¿verdad? Sabemos que está presente la situación de que Herodes manda a matar a Santiago, hermano de Juan, quien no ha de confundirse con Santiago, el hermano del Señor, que era dirigente de la iglesia de Jerusalén. También se mandó a encarcelar a Pedro, que escapó milagrosamente. Posteriormente, los jefes de la iglesia de Jerusalén empezaron a tener una vida más restrictiva, porque dentro del mundo judío, todo aquel que confesaba a Cristo ya no era considerado como. Y en un momento histórico peligrosísimo. ¿Por qué? Porque el nacionalismo judío estaba en completa ebullición. Arranca la guerra judía que terminaría con la destrucción de Jerusalén completamente en el año 70, y un grupo de cristianos ya, digamos, carente de relaciones con el resto del cristianismo, se fue hacia la comunidad de Pela y allí de alguna manera siguió su propio curso. Algunas fracciones que quizás posteriormente llegaron a Etiopía, a algunos países, el Líbano, en el actual Líbano, probablemente
puedan venir de esta pequeña fracción que tuvo que huir ante la guerra judía. Eso es un poco la comunidad. Ahora, ¿cuál es el marco en que la comunidad se maneja, pues, de alguna manera? Este grupo de pobres, ¿en dónde viven? ¿Dónde trabajan? ¿En qué ambiente se mueve? Esto es interesante destacarlo, porque inicialmente se mueve en un medio judío. Cuando Jesús comienza su actuar, impacta la libertad con que él se mueve en medio de un pueblo fanático y nacionalista, aferrado a la letra de la ley. La comunidad de Jesús empieza por ser una secta judía. De alguna manera, poco a poco se va abriendo el universalismo y va adquiriendo en esa proclamación de la fe, con la inclusión de todo, un rechazo abierto y rotundo por parte del mundo judío. Entonces, ¿qué nosotros tendríamos que decir con respecto a esto? Que de alguna manera Lucas enfoca que a los 4 puntos cardinales conocidos, el Evangelio tenía que ser proclamado, partiendo de Jerusalén. Los discípulos tenían que ser testigos. La palabra testigo en griego se traduce como mártir, ¿no? Hasta los confines del mundo. Esta es la razón por la que Lucas concluye con la llegada de Pablo a Roma. Roma era el confín del mundo, el fin del mundo. Si se llegaba a Roma, se llegó a todo el lugar donde tenía que llevarse, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta que para Lucas, Jesús comienza su predicación en la ciudad, es precisamente la ciudad el lugar de la acción y la actividad apostólica. Y en ella vamos a encontrar 3 lugares importantes. La sinagoga, que es el lugar de la oración pública, la casa, que es el lugar de la vida privada, y la puerta de la ciudad, que era el sitio público donde se dirimían muchas de las problemáticas de las comunidades. Entonces, una característica de Lucas, y así habla que los exégetas de este evangelista hablan del urbanismo de Lucas. Así como nosotros decimos que en el Evangelio de Mateo es el único evangelio donde aparece la palabra iglesia, aquí el Evangelio de Lucas se destaca por una palabra, la polis, la ciudad. Aparece 38 veces en el Evangelio y 29 veces son propias de un texto lucano. Aparece la palabra aldea 12 veces con esto. Y de alguna manera en los hechos la palabra polis aparece 43 veces, porque para Lucas las ciudades son importantísimas. Es más, tanto las ciudades como los pueblos son considerados como lugares estratégicos para la evangelización. Entonces, a medida de que la comunidad de creyentes fue creciendo, el marco de acción se fue ampliando frente a los gentiles y en medio de ello, gracias a la fuerza del Espíritu, y gracias a ella que la palabra empieza a ser anunciada en Samaria y en todos los pueblos conocidos. Abrirse a los gentiles fue algo que costó muchísimo a la comunidad. Y costó, ¿por qué? Porque había como un rechazo a aceptar, ¿verdad? Que gente no circuncidada, que gente de cultura griega, gente que era considerado de alguna manera como gentil, de alguna manera pudiera formar parte de esa comunidad tan valiosa que para ellos estaba emergiendo. Entonces, costó muchísimo, pero siempre la fuerza del Espíritu estuvo presente. Recordemos el texto aquel en Hechos 10, donde Pedro sueña de que debe bautizar a Cornelio y a toda su familia, y era un poco reacio, porque un judío con mentalidad judía piensa que Jesús vino para los judíos, no para la humanidad completa. Entonces, esto poco a poco se fue abriendo también a esa comprensión. Ahora, ¿cuáles son los valores y criterios que estos pueblos, a la comunidad que tiene que anunciar el Evangelio? Estamos hablando de 2 mundos. El pueblo judío
marcado por la fidelidad, a veces mal interpretada a la ley, y por una conciencia clara de la acción de Dios en el mundo. Eso era claro para el mundo judío. Pero también estaba el pueblo gentil, fundamentalmente griego y romano, cuya cultura dominaba al mundo de Dios. Entonces, podemos entender las dificultades para constituir esta comunidad, porque la primera oposición que vamos a encontrar es una oposición racial y cultural, porque son dos maneras completamente diferentes de ver el mundo. Y eso es una realidad que de alguna manera está presente aquí. Para el griego, existen los griegos y los bárbaros. A ambos los divide la cultura. Se es griego no por nacimiento, sino por educación. Pero para el judío, existen los fieles y los gentiles. A ambos los divide la ley. Una persona es judía porque pertenece al pueblo de Dios, aprende con la palabra a ser fiel a la alianza y su destino está llamado a ser santo y separado de los demás que no son como ellos. Entonces, hoy también podemos seguir viendo un poco de esto. Hay gente que a nivel familiar se cree mejor que los demás, el apellido tal, o a nivel regional, que hay lugares más importantes que otros, a nivel nacional, países más importantes que otros, a nivel social, ricos y pobres, blancos y negros, a nivel mundial, pueblos desarrollados sobre pueblos del tercer mundo. Si se quiere, esta división sigue existiendo en nuestra época. Y estamos hablando sencillamente de una oposición de tipo cultural, pero también había una oposición de tipo social, porque tanto los judíos como los griegos estaban divididos en libres y esclavos. El hombre libre era el ciudadano, el que tenía derecho a la palabra, el que gozaba de ciudadanía. En cambio, el esclavo era el no ciudadano, una cosa que puede hablar, pero que no vale por sí mismo y que está en manos de sus amos para hacer ellos lo que plazca con ellos. Entonces, ¿qué podemos decir cuando muchísimos esclavos empezaron a formar parte de la comunidad cristiana y los ricos también? Esos esclavos seguían siendo esclavos dentro de esas comunidades o eran vistos como hermanos. También se sigue viendo su posición en el mundo de hoy, donde quizás el dinero, el poder, de alguna manera, tiene esclavizado a mucha gente. Los esclavos de hoy, muchas veces también son los indígenas, los analfabetas, los desempleados, los que no tienen voz en un país donde el poder lo tiene todo en su mano. También está la oposición de sexo. Esa no podemos olvidarla. La mujer casi siempre tuvo en las legislaciones antiguas un papel secundario de minoría. Entonces, fíjense que un judío todos los días rezaba, bendito sea Señor, por no haberme hecho ni esclavo, ni gentil, ni mujer. O sea, era importantísimo no cumplir con estas tres condiciones. Entonces, porque de alguna manera, ¿verdad? La mujer no pasaba muchas veces a ser como una pertenencia del hombre. En muchos ámbitos está completamente cosificada y hoy, a pesar de todos los esfuerzos que las mujeres hemos hecho para ocupar dignamente el papel de imagen y semejanza de Dios en una sociedad, todavía hay sociedades que marginan a las mujeres completamente, donde priva, si se quiere, todavía el patriarcado y la explotación de la mujer y el machismo. Tengo entendido que en lo que va del año han muerto más de 200 mujeres, según las cifras que leí en días pasados, en manos de sus parejas. Y estamos hablando de las que han muerto, no las que han sobrevivido. O sea, seguimos también, a pesar de gozar de otro ambiente o de un contexto completamente diferente, siguen ocurriendo cosas en detrimento del que está abajo, supuestamente. Pero toda esta gente formaron la comunidad de creyentes. Entonces, podemos imaginarnos, entonces, la gran cantidad de dificultades que podían surgir dentro de la misma y por qué Lucas una y otra vez habla tanto de los pobres, para que los que no son pobres dentro de la comunidad sean capaces de mirar a sus hermanos con ojos de consideración y hermandad.
vamos a hablar de algo que todo el mundo le llama la atención y que es la autoría de este evangelio. En el siglo II, cuando se estableció el canon de los libros sagrados, la tradición quiso de alguna manera colocar como autor de los evangelios a que fuera un apóstol o un discípulo de Jesús. Sin embargo, este evangelio está constituido por un personaje que no fue discípulo de Jesús, ¿verdad? Pero muchos dicen que Lucas fue médico. ¿De dónde sacan esa afirmación? Hay una palabra en la segunda de Timoteo 4:11, me gustaría que la leyeran. También Colosenses 4:14, donde se hace una acotación de que Lucas probablemente podría haber sido médico. Y desde entonces la tradición ha repetido esa atribución. ¿Alguien lo tiene? Yo busco la de Colosenses 4:14. Ajá, ¿Cuál mira. es la de Timoteo? La de Timoteo, ¿verdad? Es segunda de Timoteo 4:11. Leo la de Colosense. Os saluda Lucas, el médico querido y demás. ¿La encontraron? Profe, ¿cuál es la otra? Disculpe. Segunda de Timoteo 4:11. Ya va. A ver si la. Segunda de Timoteo. Ajá, Ajá, 4, 11. 11. Aquí está. Listo. ¿La puedo leer? Claro, adelante. Me deja el internet. Ajá, voy. Solamente Lucas está conmigo. Toma contigo a Marcos, pues me será muy útil para el ministerio. Ajá, fíjense hasta allí. Entonces, Ujú. ¿cuáles son las dificultades que tenemos en esta asunción? La crítica bíblica presentó algunas objeciones a esta teoría bastante fuerte. En primer, dice que probablemente el autor debe haber pertenecido a una escuela paulina, por la manera como subraya en los Hechos de los Apóstoles el papel de Pablo, lo pone como una especie de paladín, ¿verdad? En el primer viaje en el segundo viaje misionero de Pablo, eso aparece en Lucas, en Hechos 16, Lucas habla utilizando un nos, como incluyéndose como compañero posible de Pablo. Entonces suponen que Lucas tiene que haber acompañado a Pablo en diversos momentos de su viaje. Y algunos autores sostienen que ciertos detalles afirman que puede haber sido médico. Ahora, ¿qué hay en contra de esta teoría? El vocabulario de medicina, que ciertamente se encuentra allí, está al alcance de cualquier persona con cierta educación. No es un vocabulario abiertamente médico. Otra cosa, autores como Comblin dicen que utilizar el nos, ¿verdad? Era una moda literaria del tiempo y que no necesariamente quiere decir que el redactor estaba presente en los acontecimientos que se están narrando. Entonces, otra cosa es que si Lucas, Lucas, nuestro Lucas del que estamos hablando, fue compañero de Pablo, Pablo muere en el año 68, este evangelio se escribe hacia el año 85. ¿Qué edad tenía este personaje? Que tiene una cultura bastante vasta para haber sido compañero de Pablo. Eso no está completamente claro. Entonces, incluso hay una serie de señales que el autor de los hechos atribuye a Pablo, que una persona que fuera más cercana de Pablo jamás en la vida podía haber escrito esas cosas. Porque existen errores de tipo histórico que un testigo ocular o un discípulo de Pablo jamás hubiera podido cometer. Y vamos a ver un poquito
sobre esto. En sus cartas, ¿verdad? ¿Cómo se presenta Pablo? Como un instrumento débil. Él habla de que Dios escogió lo débil, y cuando habla de las señales milagrosas, parece hacerlo como sin gusto. Si buscamos nosotros en 2 Corintios, a partir del capítulo 2, vemos que Pablo habla de sí mismo como una persona poquita, como que no vale mucho. En cambio, para Lucas, Pablo parece ser una persona dotada de un poder extraordinario, que hasta resucita muertos, expulsa demonios, ¿entiendes? Entonces, en relación con los viajes de Pablo a Jerusalén, también hay otra dificultad, porque en la carta a los Gálatas, ¿verdad? Pablo afirma que solamente estuvo 2 veces en Jerusalén. Afirma que no fue después de Damasco. Para él eso era importante demostrar que él había recibido el Evangelio directamente de Jesús, no de los discípulos, no de los 12. Y se habla de una estadía en Arabia, donde él tuvo que, un poco en introspección, hacer su propio desierto. Cuando en Gálatas 1, a partir del versículo 5, afirma que vio a Pedro en Jerusalén, no dice que haya visto a ningún otro apóstol, sino a Santiago, nada más, el hermano del Señor. Entonces, Pablo está tan seguro de lo que dice, y en lo que escribo, Dios es testigo de que yo no miento. Entonces, eso lo encontramos en el texto de Gálatas, ¿verdad? Entonces, podemos decir que Pablo está errado en lo que está diciendo. Sin embargo, Hechos nos cuenta algo diferente. ¿Quién tiene razón? ¿Verdad? Entonces, cuando en el segundo llamado viaje de Pablo, Lucas dice que fue en tiempos del emperador Claudio, entre los años 44 y 48, donde se habría venido a Jerusalén para una colecta de Antioquía, que la gente de Antioquía traía para Jerusalén. Pero Pablo niega esto. Entonces, ciertos autores dicen que los 2 viajes, de hecho, en realidad fueron uno solo. Entonces, en la mente del autor de los Hechos, estamos más bien hablando de 2 viajes completamente separados y diferentes. Entonces, además, Lucas no menciona la gran colecta que tuvo tanto peso en las cartas de Pablo. Entonces, ¿qué creer? Si tenemos una versión de Lucas y una versión de Pablo, ¿a cuál de los dos creemos? ¿Qué consideran ustedes? A Pablo. Adelante. A Pablo, ¿verdad? Claro. Entonces, hay una cosa que se llama, que es el famoso principio de Knox, K-N-O-X, ¿verdad? Que se puede resumir así. Se pueden utilizar los hechos de los apóstoles para completar los datos de las cartas, pero no para corregir las cartas, porque el testimonio de Pablo es un testimonio directo, en tanto que el testimonio de los hechos es un testimonio referencial. Entonces, eso se llama principio de Knox. Entonces, existen también divergencias en lo que se dice de la Asamblea de Jerusalén, del capítulo 15, de hecho, donde Pedro defendió el ministerio de Pablo y Bernabé, y Santiago estuvo de acuerdo. Sin embargo, la Asamblea de Jerusalén decidió imponer el decreto de la restricción a los gentiles. En Gálatas afirma Pablo que los notables de Jerusalén no solamente no impusieron eso, ni nada nuevo, ni obligaron a la circuncisión, sino que la comunidad naciente gozaba de libertad sin restricciones y no era necesario circuncidarse previamente para ser cristiano. Entonces, además, el Gálatas insiste en la división del apostolado. Dice 2:9, nosotros iríamos hacia los gentiles y ellos hacia los circuncisos, como para dividirse el trabajo, ¿verdad? Los hechos no dicen nada de esto. Entonces, está el silencio, se encuentra inexplicable si estamos ante un discípulo de Pablo, evidentemente. Entonces, ¿qué podemos nosotros afirmar en base a lo que estamos diciendo? Que el redactor de los hechos no conoció a Pablo ni a la carta a los Gálatas.
Eso es evidente. Entre todos los testimonios que pasaron por sus manos, no fue precisamente este testimonio paulino quien lo tuvo para sí. Entonces, dicho esto, ¿verdad? También hay diferencias notables en la teología. Adelante, Jesús. No, y profe, que lo otro que quería agregar era que si Pablo es fariseo, porque él lo dice, soy fariseo, hijo de fariseo, educado a los pies de Gamaliel, Correcto. porque en Hechos se dice que no reconoce al sumo sacerdote y dicho sea de paso, que además recibe órdenes del sumo sacerdote, que es saduceo, para ir a perseguir cristianos hasta Damasco. Si Exacto. los fariseos no se llevan con los saduceos. Bueno, no se llevan, pero si hay un enemigo común, probablemente sí, ¿no? Eso sí quizás pudiera tener una base histórica, porque debemos recordar que cuando los primeros cristianos empiezan a proclamar el querigma, un sujeto tan inteligente como Pablo puede haberse dado cuenta que esa nueva doctrina podía socavar las bases del judaísmo. Y entonces allí es fácil ponerse quizás de acuerdo con algún grupo saduceo que evidentemente por otras razones perpetuarse en el poder, porque fueron ellos quienes mandaron a justiciar a Jesús por una serie de cosas, ver de qué manera podían acabar con esa corriente que estaba naciendo nuevamente, emergiendo. Podría haber una base histórica allí en esa afirmación. Ahora, estamos hablando un poco de lo que es en relación con la teología, ¿verdad? Los hechos no afirman nada de ciertas cuestiones que para Pablo son fundamentales en su teología. Según Comblen, y estoy tomando a este autor, Pablo lucha toda su vida por ser reconocido como apóstol. Fíjense que él en todas sus cartas dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, apóstol de Jesucristo. Sin embargo, Lucas reserva ese título solamente a los 12. Pablo afirma que él también es discípulo y es apóstol porque él recibió, si bien lo conoció el Jesús histórico, él recibió ese título del propio Cristo resucitado. Él habla de que su encuentro con Jesús fue una verdadera cristofanía y que por ende el poder le viene del propio Jesús. Entonces, también un discípulo o compañero de Pablo difícilmente podría haber pronunciado el discurso que le atribuyen en Atenas en el capítulo 18, porque eso no es teología paulina. El autor no sabe, disculpen un segundito, hija mía, tú me acompañas a las 6 a buscar la cuestión esa. ¿Ah? No, a las 6, cuando ella llegue del trabajo. Entonces, les decía, ¿verdad? Que Lucas no le reconoce ese título de apóstol, ¿no? Y por otro lado, ese discurso de Atenas, ¿verdad? No tiene nada que ver con la teología paulina. Para Pablo, el ser humano está hundido en el pecado y espera la justificación. Así nos lo dice en la carta a los romanos. Pero más bien el discurso que presenta Lucas acerca de Pablo recuerda más bien la corriente estoica, que de ninguna manera corresponde al mensaje de Pablo. También los hechos no mencionan temas importantísimos para Pablo como son la justificación por la fe, la libertad frente a la ley, la muerte sacrificial de Jesús en la cruz, escándalo para los griegos, y para el mundo judío también fue el resultado de un escándalo. Entonces, de alguna manera, algo que Pablo prácticamente repite en todas sus cartas, un discípulo de él podría muy poco no haberlo mencionado. Entonces, no olvidemos que los hechos, así como el Evangelio de Lucas, se escriben después del año 80, ¿verdad? Después de la muerte de Pedro y Pablo. Entonces, es una época bastante tardía donde evidentemente los problemas comunitarios de este momento no son los mismos de cuando Pablo vivía. Entonces, en su obra, de alguna manera Lucas trata de resaltar el vínculo de unidad entre Jesús y los suyos. Pablo va a subir a Jerusalén, ¿verdad? Como Jesús.
Entonces, ese vínculo perfecto entre esos dos apóstoles, Pedro y Pablo, que se encanta tanto Lucas de resaltar, ocurre en perfecta armonía, en perfecta amistad. Y sin embargo, a través de las cartas sabemos que entre las comunidades había tensiones. En Lucas, el nacimiento de la iglesia parece darse sin dolores, menos en lo que atañe, por supuesto, a las persecuciones que vienen del exterior, como la del Sanedrín o sacerdotes. Y esto después de Pentecostés, evento que Pablo no menciona de ninguna manera nunca, Lucas se olvida del incidente de Antioquía que opone a los dos apóstoles. En Gálatas 2, debemos recordar, y eso fue fruto precisamente, que el resultado del concilio de Jerusalén vino posteriormente a esto, que Pedro, cuando estaba con los gentiles, era un poco más libre en sus costumbres que cuando estaba con el mundo judío. Y en sus cartas en Gálatas, Pablo le reclama y le dice, ¿por qué tú te comportas como judío cuando estás con los judíos y te comportas como gentil cuando estás con los gentiles? Algo así como, no tendrías que comportarte siempre de la misma manera. ¿Dónde queda tu libertad en Cristo? Y aparentemente, según esta versión que encontramos en la carta, Pedro acepta, ahí está la gran humildad y la grandeza de Pedro que acepta su regaño, por decirlo así, ¿no? Entonces, sin minimizar, ¿verdad?, toda la intencionalidad histórica que la tiene, tenemos que recibir en consecuencia el libro de los Hechos como la perfecta expresión de un movimiento unitario que debía estar efectivamente pasando por las iglesias a finales del siglo I de nuestra era. Situaciones que se estaban dando en ese momento. Eso significa que muchas veces el historiador tiene que saber deshacer, por decirlo así, en parte, la trama unitaria a partir de datos anteriores y acumulando una serie de situaciones en las que evidentemente le dan coherencia a la historia. Entonces, dicho esto, ¿quién es el autor de este evangelio? ¿Y quién es el autor de los hechos, verdad? Está claro que es un cristiano de formación griega, que conoce muy bien los clásicos, que trabaja perfectamente los géneros literarios, que tiene una gran cultura, que conoce muy bien la geografía y topografía del imperio y sus instituciones. Es posible que haya sido un antiguo prosélito que conoce la Biblia griega, sobre todo en la versión de los 70, y que se identifica con el judaísmo. Pero sería una persona de la tercera generación cristiana. Es también posible que fuera un misionero itinerante como fue Pablo. Y evidentemente Pablo es su héroe, ¿verdad? Que evangeliza el ambiente de las iglesias. Entonces, varios autores sitúan esta comunidad en Éfeso o en Antioquía, como la de Mateo. Sobre todo por el conocimiento que tiene del mundo romano. Hace pensar que quizás estaría en una colonia romana, ¿verdad? O quizás una guarnición militar, podría ser Filipo, ¿verdad? Es todo lo que podemos decir. Y es evidente que no está prohibido llamarlo Lucas, seguiremos llamándolo así. Entonces, esto que acabamos de mencionar, todo tiene que ver con el contexto histórico, tanto de la comunidad como del autor. Vamos a adentrarnos un poco en lo que es el contexto teológico de este evangelio y hecho. Como se trata de una doble obra, ¿verdad?, que presenta una historia de salvación que está dividida por etapas, lo primero que tenemos que destacar que para Lucas se trata de un camino profético y salvador, que está programado y dirigido por Dios mismo a través de su Espíritu, quien, de alguna manera, no solamente nos presenta la fuerza del Espíritu en Jesús, sino en la comunidad de seguidores, pueblo de profetas. Cuando decimos que se trata de un camino profético, es un camino englobante y fundante, donde vamos a observar una serie de personajes que tienen papeles importantes y descollantes a lo largo de ese camino. Primero los que preceden a Jesús, como Juan Bautista, como María, la mujer que es capaz de ponerse en camino y decir que sí. Jesús, que es el centro de la obra,
un Jesús que crea un camino para Dios, que vino a guiar nuestros pasos por el camino de la paz, el que abre el camino de Dios con su misión, un Jesús que simplemente se pone en camino y que es capaz de conducir incluso el camino a Jerusalén a sabiendas de que iba a ser un camino que lo llevaría a la cruz. Se dice que los discípulos de Jesús, antes de ser llamados cristianos, se les llamaba seguidores del camino, porque recordemos aquellas palabras que Jesús, camino, verdad y vida, y así lo llamaban, abiertamente, un camino que es abierto por Jesús y que ineludiblemente conduce a la cruz. Luego de la resurrección, ese camino de Jesús va a ser seguido por aquellos que fueron sus discípulos. Y ese camino está representado por la iglesia, presente en los hechos y que tiene su razón de ser, como camino de salvación, como camino que es anuncio para toda la humanidad, un camino que se enuncia primero a los judíos y después a los gentiles. ¿Y cuál es el final de ese camino? La parucía y el encuentro con Jesús resucitado. Entonces, un poco la teología del camino nos va presentando también una serie de características. Primero, se trata de un camino en preparación. Recordemos aquella cancioncita de que preparar el camino del Señor, ¿no? Y se desarrolla en el ámbito del Nuevo Testamento. El texto clave lo encontramos en 16:16, que dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Como un cierre de un antiguo camino y un nuevo camino que se abre de ahí en adelante, que es el camino de Jesús. Entonces, Lucas afirma, ¿verdad?, que el camino de los profetas, el camino de David, el camino de los sabios, ¿verdad?, es un camino de cumplimiento que está preestablecido por Dios y que tiene su culmen en el camino de Jesús. Ese camino tiene un cumplimiento que se da tanto en el ministerio, que comienza en Galilea, que lo hace acompañarse de una serie de testigos, de amigos que están cualificados para caminar con él. Un camino que continúa hacia Jerusalén y termina allí, para posteriormente convertirse en un camino que se abre al tiempo de la iglesia. Es un camino salvador, es un camino en el que Jesús se abre hacia una segunda venida que de alguna manera está enunciada en la teología lucana como parucía. Es un camino que tiene también varias características. Es un camino que está animado por el Espíritu, como promesa. Así como mi Padre me ha enviado a mí, recibirán el Espíritu que mi Padre ha prometido para ustedes. Un camino de salvación. ¿Y qué salvar? El Nuevo Testamento, perdón, según la visión lucana, nos habla de que salvar es básicamente salvar del mal, de cualquier situación que sea amenaza para el ser humano, de librar de las tinieblas, librar del pecado, librar de Satanás y de los demonios, librar del dolor y la enfermedad. Allí vamos viendo a lo largo del desarrollo del texto cómo a través de los milagros, a través de las palabras de Jesús, esto se va dando. Librar de la muerte, porque todo aquel que es capaz de acudir a Jesús es porque es capaz de encontrarse a sí mismo y se ubica en una situación de esperar salvación, una salvación que viene de parte de Jesús. También es un camino que ofrece algo. ¿Y qué es lo que ofrece? Dar el bien plenamente. Es el bien de la persona en la historia de Dios mismo. Es el querer acoger esa palabra y la voluntad de Dios en nuestra vida. Es la felicidad escatológica, como encontramos en Lucas 9. Es la incorporación a Jesús como hijos de un mismo Padre y hermanos de nuestro Señor. Y esta salvación, al mismo tiempo, es una salvación radical, porque no es salvar de cualquier forma, es un proceso
que atañe plenamente a la persona. Pero, ¿cuáles son las condiciones? La persona tiene que reconocerse, en primer término, como pecador y tiene que dejarse tocar el corazón. Dejarse tocar el corazón. Es un proceso salvador y es liberador al mismo tiempo. Un dinamismo que permite que Jesús se acerque, que uno sea capaz de acogerse a la esperanza y le da la oportunidad de celebrar el año jubilar, que implica la abolición de todo tipo de esclavitud, de las esclavitudes personales y de aquellas esclavitudes que de una u otra forma nosotros podemos en algún momento someter a nosotros. Entonces, es para, para Lucas el descubrir que nuestra vida cristiana, que para él vincula con un año de gracia, como cuando Jesús abre el texto de Isaías en la sinagoga de Nazaret, y con eso comienza su ministerio en Galilea, que ese año de gracia puede ser un año de gracia para cada uno de nosotros, para cada uno que nosotros que queramos aceptar, vivir en continuidad de esa comunidad cristiana, de vivir en una constante conversión y de convertirnos en verdaderos discípulos de Jesús. Tomando en cuenta que podemos convertirnos incluso en agentes de salvación como lo es Dios, protagonista de la salvación, como lo es Jesús, ¿verdad? Por antonomasia, profeta escatológico y salvador, como lo es el Espíritu, dador de la salvación a toda la humanidad, como es la palabra como encuentro y acogida personal, y evidentemente la acogida al bautismo en el nombre del Señor, porque se entra a formar parte de la comunidad. Eso está claramente expresado en el texto de los Hechos del Apóstol. ¿Y quiénes son los destinatarios? Los destinatarios somos todos. El universalismo como una salvación total y radical que comienza con la conversión de cada quien, pero que no es capaz de excluir a nadie. De ninguna manera excluye a nadie. Evidentemente que la inicia Jesús, ¿verdad? Pero que tiene como horizonte toda carne, como dice Lucas 3:6. Entonces, también cuando Jesús dirige su mensaje, evidentemente primero al pueblo judío en Galilea, está buscando que todos los hijos de Abraham sean capaces de incorporarse a ese mensaje. Los samaritanos lo rechazan abiertamente, a pesar de que en este texto, en más de una oportunidad, Lucas utiliza samaritanos para ponerlos como ejemplo de apertura al mensaje de Jesús. Entonces, también los pecadores, porque en el marco del universalismo, la mayor parte de la población era pecadora, sobre todo los marginados, los pobres y en concreto. Recordemos que para Jesús, los pecadores son los destinatarios privilegiados de la salvación. También es una tarea, porque si Jesús fue ungido por el Espíritu, es el profeta del reino, pero eso debe aceptarse libremente. Nosotros a su vez, como seguidores de Jesús, tenemos que ser capaces de emprender esa tarea. Y todos los miembros estamos obligados, en cierto modo, a ser profetas y profetizas de Dios. Porque es lo único que puede garantizar que realmente estamos siguiendo los pasos de Jesús. Así lo presenta Hechos en la comunidad cristiana primitiva. Habría que ver hasta qué punto esa comunidad primitiva se parece a las nuestras hoy día. Si realmente nosotros somos capaces de asumir ese mensaje como lo hizo la comunidad primera. Entonces, es una invitación a un camino ascético espiritual, si se quiere. Por eso llama gente sencilla, a pescadores, a pocos, y los envía sencillamente. Ahora, decimos que llamó a pescadores. Sabemos que el trabajo de pescador no es suave, se puede estar pescando horas y horas y no conseguir ni siquiera un pescadito. Entonces, cambiar pescado por hombre no solamente cambia la dureza del camino, parece más bien que la multiplica, pero la fuerza del espíritu que estos hombres llevaban consigo hicieron que ese camino
fuera capaz de ayudarles a discernir actitudes, abrir el camino del paganismo, con fe y confianza repartir y participar en la comunión y la fracción del pan, de elegir representantes en las comunidades que fueran capaces con su carisma de dar lo mejor con las mismas. Así que esta comunidad de discípulos convoca, dirige, de alguna manera son movidos, ¿verdad? Por el Espíritu de Dios que los impulsa hacia adelante. Por eso ellos son los discípulos y específicamente los 12, el ministerio frontal a partir del que esta comunidad se va multiplicando de a poco. Entonces, la salvación, evidentemente, por ende, es el centro fundamental de la predicación de Lucas y lo resume como el proyecto de Jesús que se prolonga dentro de la iglesia. Evidentemente, debemos recordar que precisamente Lucas quien nos presenta en la cruz al buen ladrón, a quien Jesús ofrece su perdón y le asegura el paraíso. Entonces, un Jesús que se autoinvita a la casa de los más pequeños, que come con ellos, que los perdona, que es capaz de ver un saqueo y decir, este hombre me sirvió de mucho. La razón de ese privilegio es teológica. No tiene otra razón que la misericordia de Dios. Entonces, y cómo la mayor parte de la población son pobres y es un conjunto bien heterogéneo, podríamos dividirlo como en varias categorías. La primera de ellas serían los miserables, los anahuim, del que nos habla el Antiguo Testamento, que son personas que tienen carencias de diverso tipo y que los hace excluidos. ¿Quiénes ubicamos aquí? Mendigo, humillado, lisiado, hambriento, manco, viuda, huérfano, mujeres estériles, todo con el rostro de las bienaventuranzas. Y sin embargo, se nos va presentando como una población a la que Jesús visita, se compadece y con muchas ocasiones contrasta el comportamiento de quien lo tiene todo en esta vida con el que no tiene nada. Caso clásico, el del capítulo 16 con Lázaro y Epulón, donde Lucas de alguna manera contrasta la ley de talión con la ley de la compensación. Ese sería el primer grupo. Ahora, el segundo grupo de los pequeños estaría por los cristianos perseguidos, que han sido reducidos a situaciones de miseria por su fidelidad en la fe. Eso lo vemos. Busquemos ese texto que es interesante. Lucas 6, del 20 al 23. Pero Jesús lo llama bienaventurados, ¿verdad? La gente que es fiel a la fe. Tenemos Lucas 6, 20 y 23. Si yo lo consigo primero, lo leo. A ver. Profe, Lucas 6, Ajá, 20 al 23. ahí está. Léele, pues. Ajá. Él entonces levantó los ojos hacia sus discípulos y les dijo, felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que lloran, porque reirán. Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Alégrense en este momento y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo. Recuerden que de esa manera trataron también a los profetas en tiempo de sus padres. Correcto, palabra de Dios. Fíjense que el caso típico Palabra de Dios. de cristianos que están siendo perseguidos. Ahora, hay un tercer grupo de aquellos que viven en pobreza como austeridad por seguir a Jesús. O sea, quien lo ha escogido, ¿verdad? Y decide ser pobre por seguirlo a él. Por ejemplo, Jesús plantea en el texto de Lucas la incompatibilidad entre reino y riqueza, entre vender y compartir. Sin embargo, también supo acercarse a los ricos y a los necesitados de conversión. Se invita a su casa,
come con fariseos, con quienes diserta sobre la ley. Jesús nunca despreció a los ricos. Más bien su crítica siempre estuvo vinculada al uso que se hacía de dichas riquezas. Si las riquezas eran como posesión y ocupaban el lugar de Dios, evidentemente, Jesús iba a considerar en su discurso que iban a ser malos para el ser humano. Entonces, hubo un detalle que también vamos a encontrar presente en el Evangelio de Lucas, es la presencia de mujeres en un lugar privilegiado de su Evangelio. Por ejemplo, él cura a varias mujeres. Al hijo de la viuda de Naín no la cura a ella, pero la devuelve a su hijo que es viuda. Las defiende y las perdona, como aquella mujer del perfume que entra al banquete y se consigue de buenas a primeras con que es criticada por Simón y los que estaban presentes. Defiende y perdona en más de una oportunidad a quien cae. Resucita también Pedro, resucita a una muchacha, esto lo vemos en Hechos 9. Alaba la ofrenda de la viuda en Lucas 21. Algunos la siguen y apoyan con sus bienes. Ese texto sí me gustaría que lo leyeran. Lucas 8, del 1 al 3. Fíjense que es importante porque ningún rabino era capaz de aceptar mujeres entre sus alumnos. Y Jesús, sin embargo, se rodea de discípulas. Es de este Evangelio, el capítulo 10, cuando estando en casa de Lázaro, las dos hermanas Marta y María, en una cocina, la otra está a los pies de Jesús en actitud discipular. Y Jesús dice, ella tiene la mejor parte. ¿Y cuál es la mejor parte? Escuchar la palabra de Dios. Y asimismo, en el capítulo 11, cuando una mujer le dice, dichosos los pechos que te amamantaron, y Jesús le dice, dichosa aquella que sea capaz de escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, no haciendo ninguna división entre hombres y mujeres, porque para Jesús la palabra de Dios era para todos. Así su universalidad no solamente lo lleva a no hacer exclusiones xenófobas, ni por cultura, ni desde el punto de vista social, tampoco por el sexo ni por la raza. Y esto es algo bastante novedoso para el mundo judío del siglo I. El que Jesús, eso no está en Lucas sino en Juan, pero el que haya sido capaz de sentarse a la orilla de un pozo, hablar de teología con una mujer, eso era impensable, que un judío que se respetara en el siglo I hablara con ninguna mujer con esa libertad con la que Jesús se expresaba. Y Lucas también va mencionando esto, como Jesús va a las casas de las discípulas, son las primeras, uy, no olvidemos ese detalle, cuando llega el momento de la chiquita y Jesús es apresado, los discípulos varones huyen y son solamente las discípulas mujeres quienes se quedan a su lado, las que hacen presencia en la comunidad, las que perseveran en la oración, las que estuvieron junto con María en esa iglesia naciente, incluso en Pentecostés. Siempre tenemos la idea que Pentecostés, bueno, así lo vemos en la foto, ¿no? Está el Espíritu Santo como candelita, como lenguas de fuego, están los 12 discípulos y como que está María. Pero si nosotros leemos los Hechos de los Apóstoles con atención, Hechos 1:15 nos dice que había 120 personas. El Espíritu Santo llega para toda la comunidad, no solamente para los 12. Entonces, ¿qué dice Lucas 8 del 1 al 3, por favor? Aquí lo tengo, profe. Adelante, adelante, América. Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas, predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres a las que había curado de espíritus malos o de enfermedades. María, por sobrenombre Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de un administrador de Herodes, llamada Cusa, Susana y varias otras que le atendían con sus propios recursos. Ajá. Fíjense que este es un detalle inédito de Lucas que no lo encontramos ni en Marcos ni en Mateo, pero es bastante significativo, porque fíjense que asevera que igual que los discípulos varones, hubo mujeres que vinieron
desde Galilea con Jesús. Podemos imaginar que esas mujeres también dejaron familia, dejaron casa, por pertenecer al grupo itinerante de Jesús, lo cual evidentemente tiene que haber sido un escándalo para el siglo I. Pero Lucas es bien enfático en afirmarlo. Incluso mujeres de toda índole, no solamente las que le servían con sus bienes, porque a veces tenemos la idea de servicio como hacer las labores del hogar. ¿Ok? El servir como mujeres a la comunidad de varones. Pero si ustedes se fijan con atención en los textos, los que iban a hacer mercado eran los hombres, los que preparaban la comida eran los hombres. Y evangélicamente servir es predicar el evangelio. Entonces, es un dato bien significativo, donde incluso podemos mencionar a esta mujer que era esposa del administrador de Herodes. Es que no me quiero ni imaginar cuando Jesús llama a los herodianos raza de víbora, sepulcro blanqueado, que la mujer de uno de estos administradores ande con Jesús para arriba y para abajo. Es hasta un dato insólito, si queremos verlo desde ese punto de vista. Lo cierto es que en los Hechos de los Apóstoles, las primeras convertidas son precisamente mujeres. Así pasó en Tesalónica, así pasó en Filipo. Y evidentemente también se vuelven apóstoles y anunciadoras, porque así es. ¿Cómo se llama? La única vez que aparece la palabra discípula referida a una mujer es en los Hechos de los Apóstoles y se refiere precisamente a una mujer llamada Tabita, que por cierto muere y Jesús la resucita y se dice abiertamente que esta mujer era, eh, perdón, que esta mujer era discípula. Eso es lo que se llama un apax legómeno desde el punto de vista bíblico, porque aparece una sola vez en el texto. Eso lo encontramos en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. También viendo la literatura paulina nos encontramos con varias sorpresas también desde el punto de vista del seguimiento femenino, no solamente a la persona de Jesús, sino a ese empuje evangelizador de los primeros años que evidentemente necesitó del aporte de hombres y mujeres capaces de seguir adelante y proclamar ese mensaje de Jesús para ir construyendo comunidades. Evidentemente, entre todas las mujeres, destaca por encima de todo la reina María, discípula y madre por encima de él. Entonces, con esto más o menos tendríamos un recorrido de la parte histórica, literaria y teológica del Evangelio de Lucas. Quisiera darles la oportunidad de que ustedes hagan comentarios o preguntas, pero quería aprovechar y quiero que se lo hagan presente a sus demás compañeros para decirles algo que, aunque ustedes no me lo pregunten, quiero comentárselo. He tenido la tristeza de ver que esta semana falleció mi yerno, esposo de mi hija, vive en los Estados Unidos. Ella está solita por allá y yo tengo que irme a acompañarla. Por eso estaría yéndome de viaje el día 30 de este mes. Quedarían pendientes 2 clases que serían la del 5 y la del 12. Y yo lo que voy a dejar es dejarlas grabadas, así como las clases de Zoom normalmente a las que estamos acostumbradas, pero no sería síncrono porque ustedes van a recibir solamente de mi parte sin la oportunidad de ustedes intervenir. Sin embargo, les abro la posibilidad que bien sea por el chat de grupo o de manera personal, cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier situación que ustedes ameriten que quieran compartir conmigo sobre esos 2 temas, si mal no me equivoco, va a ser el tema de los evangelios de la infancia y el resto de la literatura del Nuevo Testamento, comenzando por las cartas de Pablo y las cartas católicas y por supuesto la personalidad de Pablo de Tarso. Entonces, no tengan problema con eso porque ustedes ese día van a tener en sus manos, voy a encargar a una persona que les va a dejar el link y yo se las voy a dejar completamente grabadas para que ustedes puedan, en el día que corresponde, tener su clase como que si pudiéramos compartir aquí.
Y vuelvo y les repito, cualquier duda, cualquier pregunta, yo con mucho gusto, desde allá se la respondo. Tampoco los quiero dejar sin clase porque no me parece justo, por eso lo voy a optar por esa forma. Otra idea que se me ocurrió era de compartir clases dobles, pero si alguno de ustedes tiene una clase después o su tiempo no lo tiene compartido para esto, tampoco quiero este, ¿cómo se llama? Perturbar los horarios de ustedes, sino hacerlo en el horario habitual. Entonces, dicho esto, les invito a que si tienen que hacer algún comentario o alguna pregunta, adelante. Profe, bueno, lamento mucho la situación de su hija y bueno, mi sentido pésame para usted, para toda la familia por la pérdida de su yerno. Y bueno, mis oraciones para que descanse en paz su alma. Y Eso, más bien, muchas gracias por todo lo que usted hace, porque la verdad que la admiro muchísimo, ¿no? O sea que ahí nos vamos adaptando en el camino, no pasa nada. sí, bueno, se los agradezco la comprensión porque ciertamente, mira, yo desde que estoy dando clases nunca he dejado de dar una clase. Es más, a veces me ha tocado hasta dar clases un día para poder compensar alguna falta en un momento dado, pero siempre tratando de reponer, de que no se queden sin ninguna clase, pues que todo el programa se dé en su totalidad. Entonces les agradezco en ese sentido mucho su comprensión y ciertamente una oración siempre va a ser bien recibida. Mi Así es. yerno era piloto y tengo que darle gracias a Dios que le dio un infarto en tierra y no cuando estaba volando porque las consecuencias hubieran sido más lamentables todavía. Ah, lamento mucho la situación. Así es, entonces, adelante pues el que quiera hacer alguna pregunta o comentario de la clase o del señor Lucas que estamos comentando acerca de él. Me quedo con algo que dijo al final y me encantó. Creo que eso deja también mucha reflexión de Lucas, ¿no? Y para nosotros los católicos cristianos que queremos ser otros Cristo, ¿no? Y es que evangelizar es servir, servir es evangelizar. Exacto, Creo que tal cual, tal cual. Y Jesucito que está callado, qué raro. No, profe, o sea, iba a hacerle una pregunta, pero después de que comentó esto preferí no decir nada, porque Ah, que puedo, que la situación que está viviendo es complicada y le sí, entiendo bastante. Entonces, bueno, no, todo el apoyo que necesite y muchas oraciones desde aquí amén. para usted y para su hija y bueno, que todo salga bien. Sí, sí, en el nombre de Dios, como les digo, ustedes no me están preguntando, pero imagínense, ella vive en Orlando, él muere en Dallas. A medianoche la llaman, que le dio un infarto, que lo están atendiendo, pero que el pronóstico no es bueno. La llama a las 2 horas, murió. Entonces, tener que coger hasta allá, o un viaje tan largo, coger el primer avión para ir a buscar el cadáver, regresarse a Orlando nuevamente, disponerlo del velorio. O sea, ha sido duro y ella está solita, ¿ves? Entonces, yo no tengo tiempo de llegar a acompañarla en este momento, pero en este momento tiene mucha gente alrededor. A partir de que todo este sopor pase, es cuando va a estar sola y es cuando más me necesita. Por eso tomé la decisión de ir a acompañarla. Sí. Profe, bueno, Adelante. no sé si me escucha. No, Sí, bueno, solidarizarme con usted y tal y como lo decían los compañeros, todo el apoyo que usted necesite, aquí estamos. Incluso no sé, lo coloco sobre la mesa, si le es más sencillo grabar la clase en solo audio, o sea, para no comprometer a una tercera persona y un video. Y si es solo audio, nosotros tipo podcast, digamos,
lo escuchamos y cualquier duda o inquietud lo podemos discutir entre nosotros en el grupo o le escribimos directamente, pero de nuestra parte todo nuestro apoyo y comprensión y por supuesto todas las oraciones para usted y para su hija. Ah, bueno, mira, 1.000.000 de gracias, pero no, yo quisiera hacerlo como siempre, ¿no? Poderles presentar sus láminas para que ustedes después puedan entonces igualito o verlo por YouTube como siempre acostumbramos, el día que corresponde, pero claro, sin interacción de lado y lado, porque evidentemente estaría vedado pues la parte síncrona del asunto. Ustedes me dicen si no tienen ninguna pregunta, si no tienen ningún comentario. Miren, la semana entrante, Dios mediante, vamos a ver al señor Juan. Y estoy segura que se van a enamorar de Juan también, porque su comunidad, su mensaje, la manera como proclama pues el querigma de nuestro Señor, es un cambio sustancial en relación a los sinópticos y vale la pena también mirar a Jesús desde esa perspectiva. Así que los espero con Juan. Profe, pregunta. Adelante. Antes de que termine la clase, el foro de esta- este tema, el foro de este tema sale. Ajá. Aló, aló. Te escucho, que el foro de este tema, Está abierto hasta el 28, pero hoy correcto. estamos a 14. Ajá, porque recuerden que yo siempre les doy 15 días después de la clase. Por ejemplo, lo que dimos la semana pasada, que tienen como tarea un ensayo, está abierto hasta el 21, ¿ok? Lo que vamos hoy está abierto hasta el 28. Lo que veamos la semana que viene está abierto hasta el 2 de diciembre y así, ¿ven? Yo siempre les dejo 15 días de lapso para que puedan ustedes completar su trabajo tomando en cuenta su profesión, el trabajo que tienen, atención a la familia, tantas cosas que a veces no permiten que puedan dedicarse al estudio como cuando uno era pequeño, ¿no? O estaba en bachillerato. Entonces, por Sí, es eso verdad. ese compás pues, de 15 días para que tengan tiempo suficiente para hacerlo. Como siempre, les, les recuerdo nuevamente a aquellos que tienen tareas pendientes, hay algunos que ya se han puesto al día en lo pendiente, pero otros que todavía no han entrado. Les agradezco entonces que se comuniquen conmigo, cualquier dificultad que tengan y aprovechen también o sea, esa oportunidad que se les da de 15 días para por lo menos no atrasarse con lo que vamos viendo y poniéndose después al día paulatinamente con lo que tienen atrasado. ¿Sí? Como se quedaron calladitos, ajá. Bueno, entonces los dejamos hasta aquí, si les parece bien. Este, que tengan buenas tardes, que puedan tener una semana este, bonita, descansada de trabajo, de tantas cosas que nos agobian. Y nos vemos la semana entrante, de Dios mediante. Dios me los bendiga. Gracias, profe, profesora. Feliz tarde. saludos, cuídense mucho. Gracias. Amén. Feliz tarde a todos.